Un abogado arrogante humilló públicamente a un joven de limpieza, seguro de que jamás entendería una sola palabra de un contrato. Pero lo que ocurrió después dejó a toda la sala helada. Bienvenidos a Verdades Ocultas, el canal donde las apariencias se rompen y los secretos más impactantes salen a la luz. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campana, cada historia que contamos te hará ver el mundo con otros ojos. Era una tarde pesada en un bufete de Buenos Aires. Trajes caros, relojes brillantes, voces llenas de soberbia. En medio de ese ambiente, con un trapeador en las manos, estaba Nicolás Vega, de apenas 18 años. Pasaba inadvertido, acostumbrado a que lo miraran solo cuando hacía ruido con el balde. Lo que nadie sabía es que, en sus ratos libres, devoraba libros de derecho y copiaba cláusulas en un cuaderno gastado. Bruno Salcedo, uno de los socios más prepotentes, levantó la voz con un gesto de desprecio. Señaló a Nicolás y dijo que había un caso tan simple que hasta un chico de limpieza podría resolverlo. Las carcajadas retumbaron, disfrutando de la humillación. Nicolás tragó saliva, pero no bajó la mirada. Bruno puso una hoja en el centro de la mesa. «Imagina que sos abogado», dijo en tono burlón. «Tu cliente está acusado de fraude, pero hay una cláusula en el contrato, la 12.4, sobre penalización. A ver, decime, ¿qué harías?» «Quiero reírme un poco». Nadie esperaba que respondiera. Nicolás se acercó despacio. Tomó la pluma, revisó el documento y habló con calma. Explicó que una penalidad sin límite podía ser usada como un arma injusta. Señaló que la cláusula 7.3 escondía un vacío peligroso, porque no definía que era negligencia grave. Concluyó que, sin pruebas sólidas, debía interpretarse de forma restrictiva para evitar abusos. El silencio cayó como un golpe seco. Las risas se apagaron. Bruno buscó un error, desesperado, pero no encontró ninguno. Preguntó de dónde había aprendido eso. Nicolás lo miró y contestó, de leer lo que ustedes dejan tirado. Mientras limpio, también aprendo. En el rincón, el socio veterano Esteban Larraín no había sonreído ni un segundo. Lo observaba en silencio. Le pidió que repitiera la explicación. Nicolás lo hizo con la misma seguridad. Esteban asintió y dijo, «Mañana, vení a mi despacho». No como limpiador, sino como alguien que merece ser escuchado. Bruno se quedó petrificado. Los demás guardaron silencio incómodo. Nicolás salió de la sala con el corazón acelerado. Esa noche, en su cuarto sencillo, entendió que el día siguiente podía cambiar su vida. Ya no se trataba de limpiar escritorios, ahora debía demostrar que su mente podía brillar más que cualquier traje. En los pasillos, veneno en susurros, ¿desde cuando un pibe del trapo corrige a un socio? Seguro fue suerte. Quedó una duda, si el chico tenía razón, ¿quién miró por encima del hombro? Esa noche, Nicolás abrazó su cuaderno. En la última página subrayó, la ley se respeta cuando se entiende. Esa noche Nicolás apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo descascarado de su cuarto, con el eco de las risas en la cabeza. Pensó en retirarse, en seguir invisible, pero algo lo quemaba por dentro. La invitación de Esteban Larraín no era una broma, era una puerta que casi nadie en su situación recibía. Sentía miedo, pero también un deseo feroz de demostrar que no era un simple muchacho de limpieza. Al amanecer se vistió con el mismo uniforme de siempre. Mientras bajaba por la escalera pensaba que esa ropa lo marcaba como invisible, pero en su interior sabía que ya no era el mismo. Al llegar al bufete, las miradas se clavaron en él. «Ahí va el chico que corrigió a Salcedo», murmuró alguien en recepción. Nicolás fingió no escuchar, pero el rumor lo seguía en cada paso. En lugar de dirigirse al área de limpieza, tomó el ascensor hacia el piso ejecutivo. Cuando las puertas se abrieron, lo recibió una secretaria de voz fría. «El doctor Larraín no espera». Nicolás respiró hondo y avanzó. Frente a él, una oficina con estanterías repletas de códigos, diplomas dorados y un ventanal que dejaba ver la ciudad desde lo alto. El contraste con su pequeño cuarto era brutal. Esteban Larraín estaba sentado tras un escritorio de madera oscura. No sonreía,
pero tampoco lo miraba con desprecio. Señaló una silla. Siéntese. Nicolás obedeció en silencio. El abogado tomó un expediente grueso y lo deslizó hacia él. Esto no es un juego. Es un caso real. 2 socios enfrentados, un contrato ambiguo, un plazo de apelación que venció el 15 de mayo. Quiero ver cómo lo lees. Tenés 1 hora. Nicolás sintió un nudo en el estómago. Pasó las páginas con cuidado, los ojos recorriendo términos técnicos que para muchos serían un laberinto. Para él, eran piezas de un rompecabezas. Detectó que uno de los socios había estado hospitalizado el mismo día en que vencía el plazo. Eso podía ser la clave, una justificación legal para pedir extensión. También notó que la cláusula 7.3, aquella que Bruno había despreciado, volvía a aparecer en el contrato con una redacción sospechosa. Con voz firme, explicó, el plazo venció, sí, pero el cliente no podía actuar por causa de fuerza mayor. El hospital puede certificarlo. Eso basta para solicitar reapertura. Y la cláusula 7.3 está redactada para favorecer a una parte sin definir claramente qué es negligencia grave. Ese vacío puede volverse en contra del socio que quiso aprovecharlo. Larraín lo observó en silencio, sin pestañear. Por primera vez, Nicolás sintió que lo escuchaban de verdad. El socio tomó el expediente, revisó la línea señalada y apoyó los dedos sobre la mesa. Impresionante, murmuró. Nicolás no sonrió. Sabía que no era un triunfo, apenas el inicio de una prueba mucho más grande. Ahora lo sabremos, dijo Larraín, y presionó un botón para llamar a su asistente. Preparemos una moción de emergencia. Tenemos menos de 2 horas. Nicolás entendió que ya estaba dentro del juego, y que no había vuelta atrás. El expediente quedó abierto en la mesa. Los abogados jóvenes que rodeaban a Esteban Larraín miraban a Nicolás con burla y desconfianza. Para ellos, un limpiador en esa silla era un sacrilegio. Nicolás sentía el sudor en la nuca, pero no apartó las manos del documento. No era un invitado, era un intruso en territorio enemigo. El reloj marcaba la cuenta regresiva. 2 horas para salvar a un cliente de perderlo todo. Larraín habló con voz grave, prepararemos la moción de emergencia. Quiero que observes si ves algo que me estoy perdiendo, habla. Esa frase cayó como una bomba. Los asistentes se miraron, ofendidos. ¿Un muchacho de limpieza corrigiendo al socio más respetado? Impensable. Pero Esteban no buscaba aplausos, buscaba resultados. Nicolás se inclinó sobre los documentos. Cada párrafo era un campo minado, frases largas, ambigüedades, trampas. Encontró un detalle alarmante, la cláusula de penalización mencionaba compensaciones mayores en caso de incumplimiento, pero no fijaba un límite. Eso podía arruinar a cualquiera. Levantó la vista y señaló la línea. Algunos reprimieron una risa. Larraín leyó y asintió con seriedad. Eso no lo había visto, admitió. El murmullo se expandió como veneno. El veterano había reconocido que el chico detectó algo que se les escapó a todos. La tensión parecía aplastar el aire. Entonces apareció Bruno Salcedo en la puerta, con el rostro duro. Escuchó los rumores y no soportaba que su burla se volviera contra él. ¿En serio estás perdiendo tiempo con este chico?, lanzó con desprecio. Larraín lo ignoró, estamos ganando tiempo gracias a él. Bruno apretó la mandíbula, derrotado por el silencio. Nicolás explicó con calma, si el cliente estaba hospitalizado el día del vencimiento, la omisión no es negligencia, es fuerza mayor. Con un certificado basta para pedir extensión. Y la 7.3, redactada para favorecer a un socio, es tan ambigua que un juez puede girarla en su contra. Las palabras quedaron clavadas. El orgullo de Bruno crujió. La impresora comenzó a escupir hojas. La moción estaba lista. Larraín firmó sin titubear y extendió la pluma hacia Nicolás, no para que firmara, sino para que entendiera el peso del gesto. Hoy salvaste algo más que un caso, dijo. Nicolás guardó silencio. Miró la tinta fresca y supo que cada línea podía decidir destinos. Horas después, la moción fue presentada.
contra todo pronóstico, fue admitida. El caso volvió a abrirse. El cliente, que ya había perdido la esperanza, tenía otra oportunidad. La noticia corrió como fuego por el bufete. Algunos lo vieron como milagro, otros, como amenaza. Pero todos coincidieron, ese chico ya no era invisible. En los pasillos nacieron susurros envenenados, ese limpiador está rompiendo las reglas. Si sigue así, va a dejar en ridículo a más de uno. Nicolás no buscaba fama, pero la fama lo perseguía a la fuerza. Y lo hacía del modo más peligroso, despertando envidias en los rincones más oscuros del poder. La admisión de la moción cayó como un trueno. En los pasillos del bufete todos murmuraban lo mismo, el chico de limpieza había salvado un caso perdido. Bruno Salcedo apretaba los dientes, furioso, mientras fingía calma. Al día siguiente, Esteban Larraín citó a Nicolás. Sobre la mesa colocó 2 carpetas. En una beca con exámenes y requisitos duros. En la otra, un contrato. Elige, dijo con frialdad. Universidad, con años de espera y títulos. O empezar ya como asistente legal. Sin diplomas, sin protección. Si aceptas, aprenderás en casos reales, pero serás un blanco. Piénsalo bien. Nicolás pensó en su madre, en el alquiler atrasado, en las noches leyendo códigos ajenos. La beca era un camino largo. El contrato era guerra inmediata. Preguntó salario. No era alto, pero alcanzaba. Preguntó condiciones. Larraín no endulzó nada, confidencialidad total. 0 errores. Si fallas, te devoran. Le extendió la pluma. Nicolás firmó. No por valentía ciega, sino por hambre de futuro. Sintió un vértigo en el estómago, como si saltara al vacío. Supo que no habría regreso. Larraín apenas sonrió, bienvenido al incendio. La noticia corrió como pólvora. Algunos lo felicitaron con sonrisas falsas. Otros lo miraron con odio. Un asociado murmuró, veremos cuánto dura el muchacho del trapeador. En la intranet apareció un correo anónimo acusándolo de revisar documentos sin permiso. Bruno lo leyó y lo dejó circular. Ese mismo día, Larraín le dio su primera tarea, revisar un expediente de Orfeo Partners y redactar un informe de riesgos en una página. Sin adornos. Solo hechos. Nicolás buscó un cubículo. Descubrió que faltaba un anexo. No era un descuido, alguien lo había quitado. Pidió otra copia. Tardaron en entregarla. Al recibirla, notó que la metadata mostraba un movimiento reciente con usuario oculto. Al comparar versiones, halló un cambio mínimo pero letal, en la cláusula de penalidades alguien había cambiado deberá por podrá. Una palabra capaz de volcar un juicio entero. Llevó ambas copias a Larraín. Esto está adulterado. El socio comparó en silencio. Te están poniendo a prueba, dijo. No respondas con gritos. Hazlo con pruebas. Nicolás redactó el informe con precisión. Señaló riesgos, citó folios, adjuntó el anexo original con sello y marcó la edición con hora y usuario. Recomendó auditar accesos. Larraín lo leyó, asintió y lo presentó al comité. En la reunión extraordinaria, proyectaron ambas versiones. El cambio brillaba como un golpe. Nadie pudo llamarlo error. Bruno lo encaró con rabia. ¿Insinúas que aquí se manipulan expedientes? Nicolás sostuvo la mirada. Digo que alguien tiene miedo. Y el miedo provoca torpezas. El silencio fue insoportable. Larraín cerró con voz de acero. Desde hoy todo acceso quedará registrado. Quien toque un expediente lo firma. Al salir, Nicolás entendió que la pelea real apenas comenzaba. La tarde siguiente, Nicolás llegó al bufete sabiendo que cada mirada era un cuchillo. Algunos lo saludaban con cortesía fingida, otros lo atravesaban con ojos fríos, como si un intruso hubiera tomado un asiento ajeno. En los ascensores, las conversaciones morían al verlo entrar. Corría un rumor, el chico de limpieza ahora jugaba a ser abogado. Esteban Larraín lo esperaba con un expediente más grueso que el anterior.
Lo empujó hacia él sin rodeos. Caso Soria contra Andrada. Dos socios que se devoran. Contrato con trampas. Quiero un análisis en menos de 3 horas. Si fallas, quedas expuesto. Nicolás respiró hondo, se sentó y abrió la carpeta. Desde la primera página notó el veneno, cláusulas enredadas, anexos que se contradecían, fechas puestas para confundir. Ese documento estaba diseñado para enloquecer a cualquiera. Varios pasantes ya lo habían revisado y ninguno encontró salida. Por eso el encargo se sentía más como una trampa que como un premio. Mientras leía, asistentes dejaban carpetas con golpes secos. Uno murmuró, a ver cuánto dura el milagrito. Nicolás fingió no escuchar. Su cabeza trabajaba rápido. Detectó que la cláusula 9.2 otorgaba privilegios desmedidos a un socio, pero se apoyaba en un error fatal, citaba un artículo inexistente del Código Civil. No era un descuido, era dinamita legal. Anotó la observación y siguió. Unos folios después, otra joya envenenada, la cláusula 14.5 fijaba penalidades altísimas, pero olvidaba describir el mecanismo de cálculo. Ese vacío podía quebrar todo el apartado. Era una bomba a plena vista, lista para estallar si alguien se atrevía a tocarla ante un juez. Cuando Larraín regresó, Nicolás tenía un resumen de una página, puntos débiles, contradicciones, lagunas y un mapa de salida procesal. Se lo entregó con manos firmes. El socio leyó en silencio, línea por línea. Al llegar a la nota del artículo inexistente, levantó la vista. ¿Viste esto tú solo? Nicolás asintió. Ese error invalida la 9.2. Los presentes quedaron helados. Un pasante intentó salvar el honor diciendo que era coincidencia, pero Larraín lo cortó, no. Esto es precisión. Y la precisión no se para de perder. Dejó el informe y miró a Nicolás con una mezcla de severidad y respeto. Tienes un talento peligroso. Y lo peligroso, aquí, todos intentan controlarlo o destruirlo. La puerta se abrió sin tocar. Bruno Salcedo vino a comprobar con sus propios ojos. Vio el gesto de Larraín y el informe de Nicolás. No dijo nada, pero sus nudillos se pusieron blancos. Su burla ya no alcanzaba. Ese muchacho estaba arrancando máscaras con solo leer. Nicolás no celebró. Sabía que cada acierto lo hundía más en el pantano de la envidia. Guardó sus papeles, cruzó el pasillo con la cabeza erguida y sintió miradas clavadas en la nuca. Entendió que desde ese día nadie lo vería como un simple trabajador de limpieza. Lo verían como un rival. Y en un lugar donde el poder huele la sangre, un rival es lo más parecido a una presa. El eco de la victoria en el caso Soria contra Andrada no trajo calma, sino tormenta. Nicolás comenzó a notar un cambio venenoso, las miradas ya no eran solo de desprecio, sino de abierta hostilidad. Algunos pasantes dejaron de saludarlo. Otros susurraban su nombre con ironía en las cafeterías. La fama repentina era un filo de doble cara, lo había hecho visible, y lo visible siempre es vulnerable. Al llegar un lunes, encontró en su escritorio una nota sin firma, las ratas que suben demasiado rápido terminan envenenadas. La apretó en el puño, pero no la mostró a nadie. Sabía que había entrado en un juego donde las reglas se escribían con amenazas veladas. Ese mismo día, Larraín lo llamó a su oficina. Sobre la mesa había otro expediente. Un cliente está a punto de perderlo todo, dijo. Su abogado no presentó la apelación a tiempo. La sentencia sale mañana. La única salida es redactar una moción de emergencia en menos de 2 horas. Quiero que trabajes conmigo. Nicolás se inclinó sobre los documentos. El expediente era un monstruo, contratos cruzados, fechas vencidas, cláusulas que parecían diseñadas para cerrar puertas. Mientras leía, la presión le golpeaba el pecho. No era un ejercicio, era la vida real. Si fallaba, un hombre perdería su patrimonio y Larraín perdería un cliente clave. Uno de los abogados jóvenes entró con prisa, vio a Nicolás y estalló, él también, ¿vas a confiar un caso así en un limpiador? Larraín lo fulminó con la mirada, él está aquí porque ya vio lo que ustedes no supieron ver.
El silencio fue como un azote. El joven salió sin responder. Nicolás siguió leyendo con concentración feroz. Descubrió un detalle oculto: el cliente estaba hospitalizado el mismo día en que vencía el plazo. Esa causa podía justificar la demora. Señaló el punto en voz alta. Larraín lo miró sorprendido. Con ese certificado médico, podemos pedir reapertura. La impresora comenzó a rugir. Larraín dictaba, Nicolás corregía frases y ajustaba argumentos. Cada línea escrita era un salvavidas. La sala se llenó de tensión. Afuera, algunos abogados observaban por la rendija de la puerta, convencidos de que verían a Nicolás fracasar. Pero lo que presenciaron fue distinto: un joven escribiendo como si hubiera pasado años en tribunales. Una hora después, la moción estaba lista. Larraín firmó con pulso firme y la entregó para ser presentada de inmediato. Cuando los papeles salieron de la oficina, Nicolás sintió que un peso se le arrancaba del pecho. Pero la calma duró segundos. Bruno apareció en la puerta, con su sonrisa torcida. No te engañes, muchacho. Una chispa no te convierte en fuego. Y cuando la tormenta caiga, vas a arder primero. Nicolás sostuvo su mirada sin temblar. El fuego no me quema, doctor. Me alimenta. Bruno se retiró en silencio, pero la amenaza quedó flotando en el aire como humo venenoso. Nicolás entendió que la batalla legal era solo una cara del infierno. La otra era sobrevivir en un nido de serpientes. La aceptación preliminar de la moción no apagó el incendio, lo avivó. El tribunal pidió sustento en 24 horas, certificados, anexos, cronología limpia. Si faltaba una pieza, el cliente caía al vacío. Nicolás entendió, no bastaba ver la trampa, había que probarla hasta el último minuto. A primera hora, Larraín lo citó con el equipo. Mañana 9, sala 4. Hoy armamos carpeta maestra, línea de tiempo, clínica, notificaciones, mapa de riesgos. Bruno Salcedo escuchó desde el fondo, brazos cruzados. Nicolás pidió el certificado directo al hospital. Cuando llegó la copia, algo no cuadró: el sello era pálido y la tipografía no era idéntica. Revisó la esquina, el microperforado tenía otra orientación. Esto no es la emisión original. El pasante que la trajo se puso rojo. Juró que era la que mandaron. Larraín lo miró fijo. Entonces pediremos la que no mandaron. Con autorización del cliente, Nicolás llamó a Archivo Clínico y solicitó reemisión con verificación QR. Confirmaron el ingreso a urgencias el mismo día del vencimiento y prometieron el documento digital. Mientras esperaba, reconstruyó la línea de tiempo minuto a minuto: ingreso, diagnóstico, tratamiento, alta. Agregó reporte de ambulancia y registro de llamadas. Al mediodía llegó el correo. El QR validaba la autenticidad. Aún así, alguien dejó un sobre en su escritorio con una nota: usa este, te conviene. Adentro, otro certificado, con la fecha movida un día atrás. Si lo presentaban, los iban a destrozar por falsedad. Nicolás llevó el sobre a Larraín sin decir palabra. El socio ordenó conservarlo para auditoría interna. La tarde fue una carrera. Había que blindar el flanco de la cláusula 7.3. Nicolás preparó dos caminos: si el juez aceptaba la reapertura, pedir una medida de no innovar para frenar cualquier ejecución; si no, forzar negociación inmediata con adenda que definiera negligencia grave y acotara penalidades. Que el rival elija dónde sangrar, escribió en su memo. En comité, Bruno intentó dinamitarlo. Este chico juega a fiscal. Trae certificados que no sabemos de dónde salen. Larraín pidió el teléfono de Nicolás y proyectó el QR. El verificador del hospital devolvió válido, con folio y hora. Bruno tragó saliva. Los números no mienten, cerró Larraín. Al final del día fijaron estrategia: carpeta numerada, anexos con separadores, resumen de 5 puntos al inicio y al cierre un párrafo claro para el juez: la demora fue imposibilidad objetiva, no negligencia. Cuando Nicolás guardaba la última copia, encontró otro papel doblado: mañana, en sala 4, vas a aprender que el miedo no se litiga.
Durmió poco. Antes del amanecer revisó todo otra vez. Tocó el borde del certificado con QR, como quien palpa una cuerda antes de cruzar un puente. Al salir, el reflejo del ascensor le devolvió otra versión de sí mismo, el chico invisible ya no estaba. Quedaba alguien que sabía que el poder huele la duda y ese día no iba a darle ese olor. La mañana siguiente no trajo respiro. A las 9, el correo interno anunció una auditoría de accesos urgente por movimientos sospechosos en expedientes. Nicolás llegó a su cubículo y halló otra nota sin firma: cuando caiga el primero, caerás con él. La rompió y siguió. Esteban Larraín lo llamó de inmediato. En la sala de juntas estaban Bruno Salcedo y el jefe de sistemas. En la pantalla, una tabla de registros, el nombre de Nicolás en rojo junto a la hora en que se alteró la cláusula de penalidades. Hubo un murmullo. Bruno sonrió. Explique esto, ordenó un socio. Nicolás dijo que a esa hora estaba con Larraín preparando la moción. El jefe de sistemas cruzó los brazos: el registro no miente. Bruno se inclinó, saboreando la escena. Alguien creyó que podía hacer trampa y salir limpio. Nicolás pidió ver la bitácora completa, no solo la línea en rojo. Notó algo raro: el acceso se hizo desde un equipo del archivo general, no desde su estación. Yo no tengo tarjeta para esa sala, aclaró. Bruno contraatacó: se la prestaron. O la tomó. La cerradura registró una tarjeta de invitado, nombre, N. Vega. La sala murmuró. Larraín cortó: quiero los logs de red y las cámaras del pasillo. Hubo resistencia. Eso tarda. Entonces empiecen ahora, dijo. Nicolás recordó un detalle mínimo: en el archivo vio un vaso de café con tapa roja y una mancha en el borde. En su estación los vasos eran blancos. Pidió la foto fija del pasillo a esa hora. La imagen se detuvo. Apareció una figura con gorra y sudadera. Llevaba un vaso rojo. La tarjeta pasó rápido para la cámara, solo quedaron iniciales borrosas. Bruno sonrió: caso cerrado. Nicolás negó: fíjense en la mano izquierda. Yo tengo una cicatriz en el nudillo. Él no. Estiró la mano. La cicatriz era clara. Eso no prueba nada, replicó Bruno. El jefe de sistemas acercó el cuadro. En el reflejo de la puerta metálica brilló un llavero en forma de balanza, el modelo que usan los asociados, no los asistentes. Esteban preguntó: ¿quién tiene un llavero así? Nadie habló. Abrieron otro registro. La tarjeta de invitado había sido activada la noche anterior por un usuario con permisos de asociado. El nombre apareció un segundo antes de cubrirse con un bloque negro. Esteban alzó la voz, sin ocultamientos. Muestre el nombre. Tras un silencio, quedó a la vista: Mauricio Dávila. Bruno apretó los puños. Dávila no estaba en la sala. Lo llamaron. Llegó pálido y balbuceó un error técnico. Nadie le creyó. Esteban fue tajante: el expediente se manipuló con una tarjeta que usted habilitó. Queda suspendido. Y si hay alguien detrás, lo vamos a encontrar. Nicolás no celebró. Entendió el mensaje: quisieron hundirlo usando su nombre. Si fallaba un detalle, lo habrían logrado. Al salir, encontró un correo nuevo. Era de Esteban: deja Orfeo por hoy. Esta noche vas a necesitarte para algo más grande. Venía con un adjunto que erizaba la piel: caso Ferrum, contrato 0/73, confidencial. Esa noche, Nicolás llegó cuando el edificio estaba medio vacío. El guardia lo miró con curiosidad: pocos asistentes subían a esa hora. En la oficina de Esteban Larraín había luz. Sobre el escritorio, 2 cafés y una carpeta roja: caso Ferrum, contrato 0/73, confidencial. Esteban fue directo. Ferrum abastece a media industria. Alguien insertó una cláusula capaz de quebrarlos y arrastrarnos. Mañana a las 9 hay consejo. Si no encontramos la trampa hoy, perdemos al cliente y ganamos una demanda. Le tendió guantes. Nada de marcas. Nicolás abrió la carpeta.
El contrato estaba pulcro. Dio la 0/73, exclusividad total, penalidad automática, confidencialidad cerrada. Si Ferrún compraba una pieza fuera del circuito, la penalidad se duplicaba por trimestre. Y una frase, a juicio inapelable del proveedor. ¿Quién autorizó esto?, preguntó. Esteban señaló un correo. La aprobación tenía la firma digital de un gerente que renunció la semana pasada. Colaron el cambio al irse. Si probamos manipulación, salvamos a Ferrún y al estudio. Si no, Bruno nos acusará de negligencia. Nicolás revisó anexos. El índice saltaba del 14 al 16. Faltaba el 15, apéndice de definiciones. Aquí debería estar la escala de penalidad y el estándar de incumplimiento. Esteban pidió el backup notarial. Mientras esperaban, llegó un mensaje anónimo al teléfono de Nicolás: no te metas en Ferrún. Última advertencia. Esteban le quitó importancia y cerró la puerta. El backup llegó en un sobre. La versión de hace un mes contenía el apéndice 15 con negligencia grave y cálculo de penalidad con tope anual. En la versión actual, esa página había desaparecido. No es edición, es mutilación, dijo Nicolás. En metadatos apareció un usuario interno con alias Andy Segma. Esteban lo reconoció: Mauricio Dávila, el mismo que habilitó la tarjeta de invitado. El juego es más grande, murmuró. Nicolás buscó huellas. En el PDF actual, el código QR no llevaba a la cadena de custodia, era una página muerta. En el backup, el QR abría el registro completo. Con esto mostramos ruptura de integridad, pero falta algo más, dijo. Entonces notó un detalle en la 0/73, la tipografía de inapelable no coincidía con el resto, el espaciado era distinto. Copia y pega torpe. Esta frase no nació con el contrato, concluyó. Esteban sonrió. Trabajaron en silencio: cronología, documentos, metadatos, QR, tipografías y una salida procesal. La salida: pedir cautelar para congelar la penalidad, exigir restitución del apéndice 15 y denunciar adulteración documental. Si nos oyen, Ferrún respira. Si no, salvamos al estudio. Cerca de medianoche, Esteban apagó la lámpara. Mañana no solo vamos contra una cláusula, vamos contra quien la metió. Nicolás cruzó el pasillo. En el ascensor, el teléfono vibró: no vuelvas al piso 12. Sin remitente. Al alzar la vista, vio, reflejada en la puerta de acero, una silueta inmóvil esperándolo en el vestíbulo. El ascensor se abrió. La silueta del vestíbulo no se movió. Nicolás salió con el pulso en las sienes. El hombre llevaba gorra, capucha y un vaso rojo. No habló, le tendió un sobre. Dentro, la foto del edificio de Nicolás y un mensaje: si Ferrún se salva, tu madre no. El golpe fue en la garganta. Nicolás guardó la foto. Dile a tu jefe que la 0/73 canta sola, dijo. El hombre sonrió sin mostrar dientes, dejó el vaso en un cesto y bajó por la escalera. En la tapa, una huella de pintura gris, como de pared recién retocada. Durmió 2 horas. A las 8:50, él y Esteban estaban en la sala de consejo. Socios, un representante de Ferrún y Bruno. Esteban abrió: traemos evidencia de manipulación que afecta la 0/73. Pedimos cautelar. Bruno interrumpió: la auditoría vincula accesos con Nicolás. El jefe de sistemas respondió: la tarjeta de invitado fue habilitada por Mauricio Dávila. Hay cámaras y logs. Esteban proyectó la cronología: versión con apéndice 15, versión sin apéndice, QR muerto, tipografía distinta en inapelable, cadena de custodia rota, renuncia del gerente cuya firma digital avaló el cambio. No es error, es sabotaje, dijo. El representante de Ferrún habló: si esto es cierto, mañana quebramos o demandamos, ¿qué proponen? Nicolás contestó sin temblar: cautelar para congelar la penalidad, restitución del apéndice 15, auditoría forense, y notificación al proveedor con apercibimiento de nulidad por inserción dolosa. El silencio pesó como plomo. Bruno lanzó veneno:
suena teatral. ¿Quién garantiza que no encubren la torpeza de este asistente? Esteban proyectó el backup notarial y el hash, coincidencia total. Lo que falta hoy existía hace un mes. Lo que sobra hoy, no, remató. Entonces se activó la alarma. Luces rojas, rociadores listos. Se disparó desde el piso 12, avisó sistemas. Esteban ordenó, apaguen desde la consola local. Nicolás recordó la pintura del vaso rojo, pasillo norte del 12. Salió con 2 guardias. El corredor olía a polvo húmedo, la consola local estaba a pocos metros. Frente al cuarto de válvulas hallaron la tapa del rociador forzada con una tarjeta plástica y restos de pintura gris. En el suelo, un llavero de balanza como el de los asociados, con una muesca en el platillo izquierdo. Nicolás la había visto en el llavero de Bruno. Regresó con la foto. La alarma cesó. Esteban reanudó, solicitamos voto. El representante de Ferrum alzó la mano primero, a favor de la cautelar y de la investigación interna. 1 a 1, los socios sumaron manos. La moción pasó. Bruno evitó mirarlo. Al salir, Esteban susurró, hoy los hiciste sangrar. Nicolás no sonrió. En su teléfono apareció otro mensaje, no entendés. Esto no se apaga con una votación. A la noche, piso 12. Por primera vez, firma, M. Dávila. A las 22:31, Nicolás llegó al piso 12. Las luces parpadeaban, olía a humedad y pintura fresca. Llevaba un USB con copias del 0/73, el backup notarial y metadatos. En su teléfono programó un correo, si no marcaba estoy bien antes de las 23:30, el mensaje saldría a Esteban, al representante de Ferrum y al jefe de sistemas con todo. Mauricio Dávila lo esperaba frente a la consola de válvulas, gorra, sudadera y el vaso rojo. No quiero tu ruina, dijo. Quiero que entiendas el mundo real. Hay gente grande detrás de Ferrum. Si hoy desaparece el apéndice 15 y mañana no insistes con la cautelar, todo vuelve a la normalidad. Te llevas un bono. Y tu familia duerme tranquila. Sacó una foto, la madre de Nicolás saliendo de su edificio. Se la acercó. Un hilo helado le recorrió la nuca. No vuelvas a tocar a mi mamá, contestó. Ni la nombres. Dávila sonrió sin gracia. No estoy solo. ¿Sabes quién activó tu tarjeta de invitado? El mismo que te humilló el primer día. Te odia. Nicolás guardó la foto y respiró. Abrió la app de notas y activó el micrófono sin alzar el teléfono. Esto no es personal, siguió. Es negocio. Aquí se gana obedeciendo. Firma esta declaración, dirás que viste inconsistencias y que por error usaste esa tarjeta. Yo la presento, tú quedas como distraído y todo termina. Le extendió una hoja con el logo del bufete. Nicolás leyó la primera línea y la dejó en el borde de la consola. No. Dávila chasqueó la lengua. Amagó con activar la alarma del rociador. En ese segundo, Nicolás conectó el USB a la consola local y abrió la carpeta con registros y el hash del apéndice 15. En la pantalla brilló, documento alterado, integridad rota. ¿Qué haces? Gruñó Dávila. Copias de seguridad, dijo Nicolás. Si me pasa algo, en un minuto sale un correo con tu alias Andy Segma, la activación de mi tarjeta, cámaras del pasillo, tu llavero de balanza y la manipulación del rociador. Dávila parpadeó. Miró el reloj. 22:38. No te conviene este juego. El que juega con fuego eres tú. La puerta del pasillo se abrió y entró Bruno Salcedo. Traje sin corbata, rostro tenso. Cerró por dentro. Se acabó, dijo. Apaguen los celulares. Nicolás no se movió. Bruno caminó despacio. Decide, obedeces y desapareces, o te hago desaparecer profesionalmente. Nadie te contratará ni para barrer. Lo que se firmó sin apéndice 15 es nulo. Y lo sabes. Bruno apretó los puños. Dávila posó la mano sobre la consola.
Por los altavoces, un clic, las cámaras quedaron en negro. El teléfono de Nicolás vibró. ¿Estás bien? Era Esteban. Marcó estoy bien, y luego deslizó el segundo botón, enviar prueba 1/3. Un pitido confirmó el envío. Los ojos de Bruno se afilaron. ¿Qué enviaste? La verdad. Bruno dio un paso, Dávila, otro. Nicolás se pegó a la consola. Las luces parpadearon. Desde el fondo, una llave giró en la puerta de emergencia. Alguien más venía. Y esta vez, el silencio tenía dueño. La llave giró y la puerta de emergencia se abrió con un chirrido metálico. Entró Esteban Larraín, acompañado por 2 guardias de seguridad. Sus pasos resonaron como martillazos en el suelo de cemento. Bruno y Dávila se quedaron congelados, atrapados como ratas en un rincón. Bajen las manos, ordenó Esteban con una calma que helaba. Los guardias levantaron linternas y enfocaron a los 2 hombres. Bruno intentó recomponerse. Esto no es lo que parece, balbuceó. Esteban se adelantó, con la mirada fija en Nicolás. Recibí tu archivo. Muy oportuno. Eso significa que no confiaste en nadie, ni siquiera en mí. Bien hecho. El aire se volvió denso. Dávila trató de recuperar control. Estás jugando con fuego, Esteban. Hay nombres más arriba de los nuestros. Si Ferrún cae, no solo se hundirá este bufete. Esteban no parpadeó. Peor sería callar. Si Ferrún sigue, lo hará con las pruebas en nuestras manos. Y ustedes, señaló a Dávila y Bruno, serán los primeros en arder. Los guardias aseguraron la consola, recogieron el vaso rojo y el llavero de balanza con la muesca. Nicolás entregó su USB directamente a Esteban, que lo guardó en el bolsillo interior de su saco. ¿Y ahora qué? Preguntó Nicolás, con el pulso aún disparado. Esteban respiró hondo. Ahora nos preparamos para la tormenta. Mañana el consejo verá todo. Pero esto no es una batalla legal. Es política, es poder. Y quien entra aquí ya no sale ileso. Bruno intentó un último ataque. ¿Vas a sacrificar al bufete entero por confiar en un limpiador? La palabra resonó con veneno. Nicolás lo miró fijo. Ese limpiador acaba de salvar tu cuello. Aunque no lo merezcas. Dávila bajó la vista. Sabía que estaban perdidos. Pero murmuró algo inquietante. No entienden, el contrato 0/73 es apenas la superficie. Lo que se esconde detrás hace ver esto como un juego de niños. El silencio fue insoportable. Esteban cerró la carpeta con fuerza. Entonces mañana lo sabremos todo. Caminaron hacia el ascensor. Nicolás sentía que cada paso era más pesado que el anterior. Afuera, la ciudad brillaba, indiferente. Dentro de él, la certeza lo golpeaba, no había marcha atrás. Esa noche había cruzado un límite invisible. Cuando llegó a su departamento, encontró la puerta entreabierta. Adentro, nada estaba revuelto, pero sobre la mesa había un solo objeto, un sobre negro con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado. Dentro había una tarjeta con letras doradas, Tribunal de Arbitraje Privado. Convocatoria urgente. Caso Ferrún. Sala 3. Mañana, 8 de la mañana. Nicolás sintió un escalofrío. No era un juicio ordinario. Era un tribunal privado, manejado en las sombras, donde lo que se decidía no siempre estaba escrito en códigos ni leyes. Y él, un joven que hasta hace poco limpiaba escritorios, estaba siendo arrastrado al centro de un tablero en el que las piezas eran vidas y fortunas. Apagó la luz, pero no logró dormir. El eco de las palabras de Dávila lo perseguía, esto apenas es la superficie. A las 7:58, Nicolás y Esteban entraron, Tribunal de Arbitraje Privado, Sala 3. 3 árbitros ya estaban sentados. Enfrente, Arcadia Components con 2 abogados. Bruno Salcedo se ubicó a la derecha como observador. Mauricio Dávila no apareció. El presidente habló sin rodeos, procedimiento confidencial. Sin grabaciones. Empezamos.
Arcadia abrió fuego, la cautelar debe rechazarse, el 0/73 otorga exclusividad y penalidad automática, Ferrum aceptó con firma digital. La frase, a juicio inapelable del proveedor, es válida. Esteban respondió, el contrato fue adulterado. Falta el apéndice 15 que define negligencia grave y fija tope anual. Hackeor muerto, hash distinto, metadatos alterados y autorización con firma de un gerente ya renunciado. Nicolás puso 3 hojas, 1, cronología, versión previa con apéndice 15 y versión actual sin él. 2, tipografía, inapelable, no coincide. 3, custodia, la ruta cambia la noche en que se activó una tarjeta de invitado con mi nombre, habilitada por Mauricio Dávila. Arcadia contraatacó, prueba inadmisible, accesos no autorizados por un asistente. La firma del gerente tiene respaldo notarial. El árbitro central preguntó, ¿el QR actual apunta a la misma cadena que el backup? Arcadia titubeó. Se leyó el QR del backup, hash 7 de FR73 y constancia del apéndice 15 hace un mes. El QR del contrato vigente, enlace roto. La integridad fue cortada, dijo el presidente. Bruno, Ferrum firmó cláusulas duras porque necesitaba proveedor. Nicolás, firmes, sí. Invisibles, no. Arcadia escondió la tijera. El árbitro de la derecha observó que la tercera árbitra, Marina Cueto, figuró como consultora de Arcadia 6 meses atrás. Esteban pidió recusación. El reglamento lo permite al inicio. Cueto se abstuvo, entró un suplente. La atmósfera cambió. Esteban formalizó la cautelar, congelar penalidad, preservar servidores y restituir el apéndice 15. Arcadia pidió negar todo, multa por temeridad y expulsar al asistente. Nicolás pidió una última palabra. Mostró el sobre negro hallado en su mesa, la convocatoria del tribunal y, pegada al dorso, una calcomanía con balanza como la del llavero encontrado anoche. Alguien dentro del estudio empuja este juicio hacia la oscuridad. El presidente, deliberamos 15 minutos. Nadie sale. Las puertas se cerraron. Nicolás miró la silla vacía de Dávila. En el vidrio, su reflejo ya no era el del chico que trapeaba, era el de alguien que obliga a ver lo que otros esconden. El panel volvió. Veredicto, cautelar parcial. Se congela la penalidad, se ordena preservar evidencias y remitir servidores a pericia, se incorpora la existencia del apéndice 15 según backup. Se rechaza, por ahora, la restitución automática. El asistente se mantiene como apoyo técnico. Esteban asintió. A Nicolás le llegó un mensaje de número oculto, ganaste un asalto. Esta noche, sin árbitros. Arcadia apretó los labios, y Bruno evitó mirarlo. Esa noche, Nicolás salió de su edificio con la mente en llamas. El mensaje anónimo retumbaba en su memoria, esta noche, sin árbitros. Recordó las palabras de Esteban, si te buscan, no vayas solo. Y aún así decidió ir, pero con un plan en marcha, convertir la emboscada en trampa. El piso 12 estaba casi a oscuras, con las luces de emergencia parpadeando y un olor a pintura fresca que impregnaba el aire. Nicolás avanzó hacia la consola de válvulas con un sobre negro bajo el brazo. Dentro no había pruebas, solo hojas en blanco. Los documentos verdaderos ya estaban a salvo, copiados en servidores externos y en manos de Esteban. Primero apareció Mauricio Dávila, con la sudadera y el infaltable vaso rojo. Minutos después llegó Bruno Salcedo, sin corbata y con la arrogancia intacta. «Entréganos el apéndice 15», exigió Bruno. «O aquí se acaba tu juego de héroe». «No traje el apéndice», contestó Nicolás, levantando el sobre. «Traje algo mejor, la ruta completa. Quien activó mi tarjeta, quien mutiló el contrato y quien cobra por callar». Bruno rió con desprecio. Valiente discurso para alguien desechable. Dávila intervino, alargando la mano. «Danos el USB y terminamos». Nicolás no se movió. Sabía que el micrófono de su teléfono grababa todo y que un repetidor oculto en el cuarto de limpieza ya enviaba la señal a un servidor externo. Si lo golpeaban, la transmisión seguiría.
Solo quiero una cosa, dijo con firmeza, saber quién está por encima de ustedes. Dávila negó con un gesto seco. No hay nadie arriba. Solo negocios. Nicolás sonrió con frialdad. Negocios que huelen a Arcadia y a alguien del consejo. El pasillo se llenó de silencio. Bruno apretó la mandíbula. Se acabó. Dame ese sobre. Demasiado tarde, replicó Nicolás. El material ya circula. Y la cámara muerta del pasillo tiene reflejos, el vidrio mostró tu entrada, tu tarjeta y tu llavero. Dávila levantó la tapa del rociador, listo para fingir un incendio y forzar una evacuación. Pero entonces, de pronto, las luces se encendieron de golpe. Esteban apareció con 2 guardias. Listo, anunció con voz firme. Tenemos espejo, audio y foto del intento de sabotaje. Y a partir de hoy, el que obstruya evidencias queda fuera. Bruno intentó recomponerse. ¿Una emboscada en mi propio estudio? Una auditoría, corrigió Esteban. Y empieza contigo. Dávila bajó el vaso rojo. Su voz tembló. Yo no redacté el párrafo. Solo lo hice insertar. Vino de afuera. Nicolás lo fulminó con la mirada. ¿De Arcadia? Dávila tragó saliva. No. De Orsini y asociados. Ellos escribieron inapelable. El nombre cayó como plomo. Orsini era la consultora externa del proveedor de Ferrún. Esteban cerró la carpeta con violencia. Mañana el tribunal verá esto. Hoy quedan retenidos sus dispositivos. Ustedes están apartados del caso. Bruno sonrió con veneno. Piensan que ganaron. No vieron la otra mano. Nicolás sostuvo la mirada. Por primera vez, sintió que el miedo había cambiado de dueño. La mañana amaneció pesada. En la sala 3 del tribunal privado, los árbitros aguardaban. Esteban y Nicolás entraron con carpetas firmes. Bruno y Dávila, apartados, no aparecieron. En su lugar, Orsini y asociados ocupó las sillas. Trajes oscuros, sonrisas heladas. El presidente abrió la sesión. Hoy se definirá el destino del contrato 0/73. Orsini habló con seguridad calculada. El apéndice 15 nunca fue vinculante. La palabra inapelable es válida. Cualquier otra versión es un invento de un asistente sin credenciales. Nicolás se levantó con calma. Puso sobre la mesa un sobresellado. Aquí hay copias certificadas. Pero lo que importa es que los metadatos muestran quién lo eliminó y quién lo insertó. Y el autor es Orsini y asociados. El murmullo se extendió como un incendio. Orsini replicó con desdén. Acusaciones sin valor. Nicolás levantó su teléfono. No son acusaciones. Son grabaciones. Anoche, Mauricio Dávila confesó que ustedes redactaron inapelable. Su voz, su llavero, todo quedó duplicado en servidores externos. El presidente se inclinó. ¿Lo puede reproducir? Un clic, y la sala escuchó, no redacté nada, vino de Orsini. Ellos escribieron inapelable. El silencio fue absoluto. Los abogados de Orsini palidecieron. Esteban se apoyó en la mesa. Esto no es un error. Es fraude. Tras minutos de deliberación, el tribunal dictó. Se reconoce la existencia del apéndice 15. Se anula la frase inapelable. Se congelan penalidades y se ordena investigación. El golpe cayó como martillo. Ferrún estaba a salvo. El bufete, también. Y Orsini quedaba desnudo ante todos. Nicolás apretó los puños. No celebró, sabía que era apenas un capítulo. Afuera, el poder seguiría moviendo piezas. Pero esa mañana había probado que incluso un joven invisible podía torcer el tablero. En el pasillo, Esteban lo detuvo. Hoy encendiste la chispa. Pero recuerda, quienes viven en las sombras nunca se rinden. Nicolás sonrió apenas. No por orgullo, sino por certeza. Ya no era el chico que limpiaba escritorios. Era alguien que obligaba a mirar lo que otros escondían.
La cámara imaginaria se aleja. Nicolás camina con la frente en alto, convertido en el enemigo de quienes manipulan la ley. Y mientras su silueta se pierde, una voz en off resuena. Si esta historia te estremeció, suscríbete a Verdades Ocultas. Aquí descubrirás más relatos donde la verdad se esconde tras las sombras y solo los valientes se atreven a revelarla. Porque el poder miente, pero las verdades siempre salen a la luz.